Y Jesús dijo claramente que no nos preocupemos porque nuestro cuerpo desaparezca, preocupémonos por nuestra alma, porque Dios puede hacer que un alma pecadora pueda partir al infierno. Lo dijo Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Tártarus. Es decir, que si una persona muere en sus delitos y pecados, rechaza la gracia, no escucha el evangelio de Jesucristo, no vuelve su corazón a Dios y no reconoce que es pecadora, en el momento que muere, entonces su alma irá al Tártarus. ¿Quién vive, iglesia? Gloria a Jesús. Vamos a la escritura, hermanos. Quiero invitarlos a todos ustedes, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, el último libro de la escritura. Y hoy, hermanos, que es el primer fin de semana del mes de septiembre, vamos a comenzar también una nueva serie denominada, hermanos, el infierno del que la Biblia habla. Vamos a estar estudiando todo este tiempo, hermanos, este tema que es muy amplio, también es muy importante conocerlo muy bien. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo número 13. Quiero mostrarles a ustedes algunos textos importantísimos y quiero hablarles acerca de un solo camino, pero dos diferentes destinos. Vamos entonces al libro del Apocalipsis. Y vamos a irnos al capítulo número 20, por favor, iglesia. Comenzamos leyendo el versículo número 13. Cuando usted lo haya encontrado, digan fuerte amén. Dice así, Apocalipsis 20, versículo número 13. Y el mar entregó, ¿qué cosa? Los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muy bien, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche agradecido siempre al Señor por su gran misericordia, porque Él nos da la vida. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Muy bien. El infierno fue un propósito de Dios, hermanos, con el fin de que la maldad de Satanás y sus demonios no prosperen o vaya más allá de su permisividad, ¿no? También Dios puso en este lugar a ángeles perversos que según la Biblia están reservados para un juicio pendiente en el futuro. Entonces, la gente generalmente dice, ¿por qué hay un infierno? Y si hay un infierno, ¿por qué Dios lo ha creado? Entonces, Dios siempre hace las cosas con propósitos, con una razón. Siempre Dios tiene un porqué. Y según la escritura, vamos a descubrir que en este momento, hermanos, en ese lugar hay ángeles muy poderosos que están viviendo, no viviendo, sino están encarcelados en ese lugar. Es lo que la Biblia nos va a mostrar luego. Pero también, hermanos, Dios sabía que en este sitio específico, hermanos, tenía que colocarse aquellos seres, aquellas criaturas hechas por Él, que son demasiado perversas. Entonces, antes de que el mundo fuera, antes de que el hombre fuera creado, ustedes saben que Dios había hecho a muchos y millones de ángeles y dentro de todos ellos se rebelaron contra Dios. Cuando Satanás cayó, hermanos, cayeron ángeles muy poderosos junto con él. Entonces Dios tuvo que tomar algunos de ellos que son muy, pero muy fuertes y ponerlos en prisiones de oscuridad. Eso dice la escritura. Entonces el infierno fue creado con un propósito de llevar a Satanás y sus demonios, los demonios más peligrosos, a ese lugar. Pero luego van a suceder cosas en la creación de Dios, cuando el hombre aparece, que van a cambiar un poco el rumbo de ese propósito. Entonces comencemos.
los invito a todos al libro del Génesis, al capítulo número 6, para que veamos, hermanos, cuál es el aporte teológico de la escatología hablando del infierno. Muchas personas no quieren oír este tema, a muchas personas no les interesa y también a muchas personas les da miedo hablar del infierno, porque consideran que es algo horrible y que si un Dios de amor vino al mundo a salvar a los pecadores, no debería existir ese infierno. Bueno, ese mismo Dios de amor que entregó su vida en la cruz es el mismo que creó este lugar. Y vamos a ver que sí hay razones, hermanos, muy importantes. Génesis capítulo 6, versos 1 al 3. Vamos a correr y le pido que sea violento para encontrar los textos. Dice así, Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Muy bien. Ahora vamos a saltar a la segunda carta del apóstol Pedro, rápidamente, casi al final de la Biblia. La segunda carta del apóstol Pedro, vamos a ver el capítulo número 2 y el versículo 4. Segunda Pedro 2:4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y etcétera, etcétera. La escritura, hermanos, va demostrando y va diciendo que hay razones por las cuales el infierno existe. La Biblia no es, hermano, un libro que haya sido solamente dado a la humanidad y, qué sé yo, se escribieron cosas por escribirse. Cada una de las letras, cada uno de los elementos gramaticales tiene un gran significado en la escritura, y Dios sabe por qué lo hizo. Y Dios, a través de sus siervos, fue revelando estos aspectos que probablemente eran desconocidos. La Biblia dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, es decir, en los tiempos de Noé, antes de que el diluvio, hermanos, sucediera, la humanidad comenzó a multiplicarse. La Biblia dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Hay 2 teorías sobre esto, hermanos. La primera es que esos hijos de los hombres, los hijos de Dios, sean los descendientes de Caín. Ustedes saben que Caín mató a su hermano y Dios lo va a desechar, lo va a expulsar, y él se fue a la tierra de Nod, la tierra del errante, ¿verdad? Y Caín nunca más volvería a ver a su padre y a su madre, es decir, Adán y Eva. Entonces, muchos consideran que estos hijos de Dios son estos descendientes de Caín, que en algún momento de la historia y de la tierra, hermanos, en alguna parte de la tierra, se juntaron, se multiplicaron. Caín conoció a su esposa, a su mujer, tuvieron hijos y comenzaron también ellos a multiplicarse. Y que estos hijos, estos descendientes, entonces llegaron a ser los hijos de Dios, considerados así. Es una teoría. De algún lugar aparecieron estos hijos de Caín, denominados en la Biblia los hijos de Dios, y que las hijas de los hombres serían las descendientes de su hermano Set, o sea, el que vino a suplantar a su hermano Abel, que fue asesinado. Entonces, que esos descendientes de Caín vieron a las hijas de los hombres y se unieron, y que formaron, hermanos, uniones familiares poderosas, y mucho de esto lleno de pecado, es una de las teorías.
Pero la que nos interesa a nosotros, hermanos, es la segunda, la que es muy probable por la Biblia de que estos hijos de Dios sean los ángeles. Y que estos ángeles vieron a las hijas de los hombres y les parecieron a ellos que eran muy hermosas. Y ellos dijeron, son realmente criaturas hermosísimas, tenemos que ser parte o tenemos que unirnos a ellas. Y estos ángeles dejaron su lugar, dejaron su posición y descendieron a la tierra y tomaron cuerpos humanos. Es decir, que estos ángeles comenzaron, hermanos, a posesionarse, a ser parte de la vida de hombres, y esa unión, hermanos, de ángeles y hombres llevó a que se juntaran a las mujeres, y por eso la Biblia dice que en la tierra comenzaron a nacer gigantes, o los famosos Nefilín, como está en el hebreo, que describe a personas muy grandes, de gran estatura, personas muy inteligentes, muy diferentes al hombre común. Estos Nefilín eran hombres muy fuertes, poderosos, que tenían un conocimiento extremo de las cosas. Entonces, esta es la segunda teoría que a nosotros nos parece que sea la correcta, porque después Dios dice en la misma escritura que estos ángeles que no guardaron su posición o su dignidad, sino que cometieron estos pecados, hermanos, fueron tomados por el Señor y puestos en estas prisiones de oscuridad en el infierno. Pedro dice eso. Ahora vamos a ver un texto más en la carta de Judas. Acompáñenme. Judas es el penúltimo libro, después viene el Apocalipsis. En Judas, el verso 6, encontramos la siguiente declaración: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿Dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas dice que existe, hermanos, un juicio pendiente para estos ángeles. Entonces, podemos concluir en esta parte diciendo lo siguiente: que estos ángeles pudieron ser aquellos que vieron a las hijas de los hombres y descendieron del cielo, tomaron cuerpos de hombres y comenzaron a procrearse con estas mujeres. Y eso a Dios desagradó, esto al Señor molestó, y tomó a estos ángeles y los llevó a ese lugar, a esas prisiones en el infierno. Pero también pueden estar en estas prisiones de oscuridad aquellos ángeles que se rebelaron con lucero de la mañana, que eran ángeles muy importantes, fuertes y poderosos, que Dios dijo, no es posible que ellos también estén sueltos. Debo encadenarlos, debo ponerlos en prisiones, porque si los dejo sueltos, la humanidad desaparece. De tal manera que Dios solo dejó a Satanás suelto. Y estos otros están hasta este día en ese lugar. Y Judas da un detalle más. Dice que esos ángeles que están en prisiones eternas están reservados, hermanos, para el juicio del gran día. Es decir, que estos ángeles, hermanos, serán prácticamente un día condenados para siempre. Serán, hermanos, enjuiciados por Dios porque han cometido vileza. Han cometido grandes pecados, hermanos, que probablemente nosotros no conocemos, pero que Dios sí vio que hicieron. Por eso Judas, Pedro y Génesis nos llevan a entender de que estos ángeles hicieron cosas terribles dentro de la humanidad. La Biblia les hace un seguimiento permanente a estos ángeles que no solo antes de la creación del hombre, sino durante su desarrollo le afectaron e influenciaron. Estos ángeles, hermanos, tuvieron nomás su aporte maligno sobre el hombre. Estos ángeles, hermanos, le enseñaron a los hombres muchas cosas que el hombre no conocía. Estos ángeles del Génesis capítulo 6 tenían un conocimiento extremo y ese conocimiento fue transmitido al hombre. Estos ángeles poderosos, hermanos, indujeron al hombre para que el hombre sea idólatra,
para que el hombre practique la adivinación, la brujería y todo lo que es ocultismo. Lo más probable es que estos nefilines, o estos seres que nacieron luego de la unión entre ángeles y mujeres, entre ángeles y humanas, pues hermanos, les enseñaron a ellos la lectura de los planetas, a interpretar las señales del cielo, a mirar el cielo y a pronosticar, hermanos, destinos y cosas que a los hombres siempre le han interesado. Es muy probable que ese haya sido el nacimiento de todo lo que es parapsicología, todo lo que es astrología. La astrología es una superstición, porque solo estudia y predice cosas que Dios no ha dicho. Pero la astronomía es la ciencia que sí vamos a considerar. Los astrónomos estudian los sistemas, los planetas, pero con algo demostrable. O sea, la astronomía es una ciencia, porque demuestra y saca resultados concretos. La astrología es una bola de superstición y de mitología. La palabra mito quiere decir mentira. Entonces la mitología es simplemente algo que estos ángeles les enseñaron a los humanos. Les enseñaron, hermanos, cosas terribles, como por ejemplo consultar la vida más allá de esta. Estos ángeles muy probablemente les enseñaron que había un inframundo, que existía un mundo espiritual, que existía una vida más allá de la vida física que el hombre conocía. Y ellos fueron los que trajeron este conocimiento perverso y lo introdujeron dentro de la humanidad, y hasta el día de hoy seguimos arrastrando eso. ¿Por qué se adoran? ¿Por qué se buscan criaturas? ¿Por qué se hace culto a los muertos o a las divinidades, o se han creado dioses? Es porque estos ángeles los indujeron a los hombres con mentiras para que el hombre busque estas cosas y se aparten de Dios. Por eso es que hasta nuestros días la humanidad sigue todavía adorando, buscando cosas, está pendiente de saber el futuro, le gusta leer los astros, le gusta escuchar, hermano, la lectura de las cartas, del horóscopo y de tantas cosas ocultas que solo Satanás, hermanos, manipula. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que Dios dijo: no es posible que estos seres espirituales tan poderosos sigan sueltos. No es posible. Tenemos que colocarlos en un lugar donde no puedan salir y esperen el día del juicio final. Entonces Dios dijo: hay un lugar específico donde yo los voy a colocar, y ese lugar es el infierno. Fíjense que el propósito original de Dios era colocar a estos seres, a estos ángeles poderosos. Después las cosas cambiarían, porque el hombre, una vez creado, ha de desobedecer a Dios, ha de caer y ha de pecar, y ese pecado que ingresó a la humanidad es lo que lleva a los hombres a morir. Pero Dios dijo: si son pecadores, ¿dónde pueden estar? Si los humanos mueren en sus delitos y pecados, no pueden vagar por el espacio. Las almas no pueden penar por aquí y por allá como globos de helio que vuelan por el aire. Las almas no pueden estar así. Entonces, las almas que mueren en sus delitos y pecados necesariamente tendrán que ser también colocadas en este lugar. De ahí que la Biblia enseña, y vamos a ver todo este tiempo, que hasta el mismo Hijo de Dios nos da muchísimas pautas de que en el infierno hay muchas almas. Personas que han muerto en sus delitos y pecados, en su iniquidad, en su rebeldía, en su maldad, en su pecado, hermanos, están en ese lugar. Fíjense que Dios hizo estas cosas porque el pecado es algo demasiado grande en su universo. El pecado es lo único que ha manchado la creación de Dios, que ha desviado la creación de Dios, que ha destruido los planes que Dios tenía en un principio y que ha contaminado toda la creación, solo el pecado. Y cuando los hombres practican y aman el pecado y se olvidan de que hay un Dios santo, puro y perfecto, al morir estos, entonces
tienen que partir a ese lugar. Se trata de ángeles que se rebelaron contra Dios, tomaron cuerpos y cohabitaron con mujeres. Pedro utilizó una palabra de la mitología griega para decir Tártarus. Esa es la palabra que utiliza él en su segunda carta, en el capítulo número 2, verso 4. Él dice el Tártarus. Los griegos enseñaban que el Tártarus era el lugar reservado para los seres más perversos de todos, entre humanos, dioses y demonios. Los judíos describían el Tártarus como lugar de ángeles caídos. Jesús después va a adoptar este concepto y él va a usar esta palabra para mencionar el infierno. Vamos a Mateo 10:28, por favor. Todos rápidamente encuentren Mateo capítulo 10, verso 28. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, iglesia? Capítulo 10, verso 28. Y no temáis, dijo Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma, fuerte, no pueden matar. Para todas las religiones del mundo que consideran y enseñan y creen que la muerte es el fin y el cese de la vida, pues Jesús dice que el cuerpo sí quedará en el sepulcro, quedará en el cementerio. El cuerpo sí quedará y se desintegrará, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Tártarus, dijo Jesús. La traducción para nosotros es infierno. Fíjese que el alma de los seres humanos no muere. El alma de las personas no desaparece, como muchas religiones del mundo enseñan. El alma de una persona, hermanos, tiene eternidad, sea en esta vida o en la que viene. Los seres humanos perderemos este cuerpo. Este cuerpo puede desintegrarse, puede descomponerse. Este cuerpo quedará en el sepulcro, en una tumba, pero nuestra alma no muere. Y Jesús dijo claramente que no nos preocupemos porque nuestro cuerpo desaparezca. Preocupémonos por nuestra alma, porque Dios puede hacer que un alma pecadora pueda partir al infierno. Lo dijo Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Tártarus. Es decir, que si una persona muere en sus delitos y pecados, rechaza la gracia, no escucha el evangelio de Jesucristo, no vuelve su corazón a Dios y no reconoce que es pecadora, en el momento que muere, entonces su alma irá al Tártarus. ¿Quién vive, iglesia? Estos ángeles fueron puestos ahí. El infierno es un lugar de condenación, mis hermanos. Es un lugar de muerte y tormento continuo. El Nuevo Testamento dice infierno, que viene de la palabra griega Gehenna. Gehenna tiene su raíz en la palabra griega Hinnom, lugar conocido por los judíos como el Valle de los Hijos, porque se sacrificaban niños vivos. ¿Cuál era, hermanos amados, el Valle de los Hijos? Era un lugar en la parte posterior de la ciudad de Jerusalén, más o menos en un lugar, hermanos, donde los hebreos o los judíos echaban la basura, botaban animales muertos y todo el desperdicio de la ciudad era echado en el Valle de los Hijos. Cuando Israel se apartaba de Dios y cuando se iba en pos de los dioses cananeos, comenzaron y aprendieron a hacer sacrificios en ese lugar, en el Valle de los Hijos, más conocido como el Valle de Hinnom. En ese lugar los judíos comenzaron, hermanos, miren cómo fue la maldad, ¿no? Comenzaron a practicar el sacrificio de niños vivos y comenzaban a quemarlos a los dioses paganos y especialmente al dios Moloch, que era, hermanos amados, un dios cananeo principal
Y ellos comenzaron a sacrificar a los niños en ese lugar de desperdicio, y de ahí nació la concepción y el pensamiento que ese valle de los hijos, o ese lugar denominado Hinnom, era el ingreso, una puerta espiritual a un inframundo y a un lugar de muertos. Todos ellos comenzaron a pensar así, y fue conocido ese valle como un lugar tétrico, espantoso, un lugar de juicio. Y los hebreos pensaban que a partir de esa puerta los que morían iban directamente, hermanos, a un lugar donde nadie quería estar. Josué 15:8. Vamos rápidamente. Capítulo 15 del libro de Josué, verso 8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín por el lado del norte. Los hebreos empezaron a reconocer este lugar. Josué capítulo 18, verso 31. Vamos todos. No hay 31, mil disculpas. Vamos a otro texto, Segunda Crónicas 28, verso 3. De Segunda Crónicas. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos ¿de quién? De Israel. ¿Qué hizo el rey Acaz? Comenzó a sacrificar niños en ese lugar. Ese era un lugar, hermanos, que los hebreos describían como el lugar de muertos. Segunda Crónicas 33, verso 6. 33:6. Y pasó, está hablando del rey Manasés, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Dios, hasta encender, ¿qué cosa? Su ira. Fíjense que ese lugar se convirtió, hermanos, en un lugar espiritual. Se convirtió en una influencia espiritual poderosa, terrorífica, hermanos. Se convirtió este valle en algo sumamente fuerte, que prácticamente Satanás comenzó a dominar y comenzó a usar. Probablemente con el tiempo, esta fue la puerta que se abrió espiritualmente hablando para que las almas ingresen al infierno. Con el paso del tiempo. Jeremías 7:31. Capítulo 7 de Jeremías, verso 31. Y han edificado, ¿qué dice? Los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Prácticamente ese valle fue dominado por Satanás y se convirtió, hermanos, en una fortaleza espiritual para practicar todo tipo de maldad: brujería, hechicería, los agoreros, los encantadores, los que son sortílegos, todos los que tienen el conocimiento o buscan ese conocimiento en la astrología, parapsicólogos, adivinos, hechiceros, todos ellos, hermanos. Seguramente sacerdotes paganos también, hermanos, oficiaban ahí y sacrificaban a estos niños, y Dios juzgó estas cosas. Entonces, hermanos, de ahí viene la palabra infierno.
es la palabra correcta Hinnom, que es el valle de los hijos. Vamos con el segundo punto, la historia y la concepción hebrea respecto al tema. En los escritos judíos posteriores, Gehenna llegó a significar el lugar de castigo para los pecadores. El pensamiento hebreo aceptaba el castigo y el tormento de una persona perversa en este lugar. Prácticamente los judíos sabían que los malos ingresaban por ese valle a un inframundo, hermanos. También consideraban que los malos partían a este lugar merecidamente. Ellos decían esto: todos los malos irán a la Gehenna, irán al valle de Hinnom. En el Antiguo Testamento, infierno viene de la palabra hebrea Seol y significa tumba, infierno y abismo. Se entendía como el estado de los muertos en tormento, separados para siempre de la gracia de Dios. Eso es lo que los hebreos, hermanos, pensaban. Eso es lo que Israel consideraba, que este lugar que luego ellos en su propia lengua tradujeron como Seol, sería, hermanos amados, el lugar donde los perversos terminaban. Los hebreos sabían que Dios era un Dios santo, justo. Los hebreos sabían que Dios recibía el culto y la adoración de su pueblo. Los hebreos sabían que el paganismo, que la adoración a otros dioses era considerado idolatría. Los hebreos sabían que dentro de su propio pueblo existían personas malas y también reyes perversos, hermanos, que promovieron estos cultos a estos ídolos, hermanos cananeos. Los hebreos reconocían la maldad. Los hebreos sabían, hermanos, cuando el pueblo se había desviado. Muchos de ellos sabían, hermanos, que el pueblo era tan perverso que Dios estaba airado con ellos. Por eso es que ellos en su mente decían: al morir este perverso, se irá al Seol. Y ellos sabían que el Seol era la separación definitiva de Dios y de esa alma. Ellos lo sabían. Ellos consideraban que era justo que un pecador, un perverso, vaya al Seol. Ellos temían también, hermanos, y ellos pensaban que por su maldad podrían ir a ese lugar, y muchos de ellos guardaron y temían a Dios hasta que murieron. Pero ¿cuántos de ellos desobedecieron a los profetas? Desobedecieron, hermanos, las enseñanzas de Dios, despreciaron el mensaje de Dios, y por supuesto miles y millones de hebreos fueron a ese lugar. De ahí viene, hermanos, el concepto del infierno para el mundo. No es que se ha inventado, no es un asunto que la iglesia ha creado o que algún pastor ha inventado para introducir temor en la iglesia. Es un asunto de la Biblia. Es un tema escatológico, hermano, que se debe estudiar, que se debe predicar, porque la gente debe saber que el infierno, hermano, es el lugar donde todo el residuo humano perverso terminará. Por eso es que Jesús vino al mundo. Por eso es que Jesús entregó su vida, porque Él sabía que los hombres en su pecado terminarían en ese lugar que Jesús creó. Jesús es malo, es perverso por hacer un infierno. No, Jesús es puro, justo, perfecto y nunca se equivoca. Creó el infierno para esos ángeles poderosos, perversos y malos, que dejaron su dignidad y cometieron pecados horrendos. Pero también los hombres, al rechazar a Dios, también los hombres al darle la espalda a Dios, hermanos, terminarían en ese lugar. En este momento hay millones y millones y millones de almas que están, hermanos, depositadas en el infierno y nunca más saldrán. Lo que tenemos que saber todos es que las personas que están en el infierno nunca más saldrán de ese lugar, no serán perdonados, no alcanzarán la vida, no recibirán el perdón de Dios porque ya murieron. La Biblia también dice que los que están en ese lugar nada saben de lo que pasa en la tierra. Hermanos, es una falsedad, es un engaño del mismo Satanás pensar que las almas vuelven. Cada tanto, cada año, en tal fecha, las almas vuelven y visitan sus hogares. Eso es mentira.
Porque la Biblia enseña que las almas nada saben y han sido puestos en el olvido. Todos esos muertos, su amor, sus historias, sus pensamientos, todo quedó en el olvido. Es falso que se puede tener contacto con las almas. Es mentira que los medios pueden contactarnos con nuestros seres queridos. Eso es falso. Eso es, hermano, lo que enseñaron estos nefilines, estos que nacieron con descendencia o fueron prácticamente el resultado de unión de ángeles con mujeres. Ellos enseñaron estas cosas. Les mintieron a los seres humanos. Les hicieron creer que se puede consultar con el más allá y que se puede tener contacto con los seres queridos. Mentira. La Biblia enseña que el que murió o murió en Cristo o murió sin Cristo. Por eso existe, hermano, un solo camino, pero dos destinos. Y es el hombre el que va a decidir su destino final. Es el hombre el que tiene en su poder la decisión de partir a una eternidad con Cristo cuando muera, o partirá a una eternidad sin Cristo cuando muera y será depositado en el infierno. Porque no existe otro lugar. Es mentira que las almas están vagando por el aire. Es mentira que las almas están penando y están por ahí, hermanos, pululando, dando vueltas por años y años. Es mentira, es lo que Satanás le ha hecho creer a la humanidad. Las gentes y las personas que mueren en sus delitos y pecados inmediatamente son succionadas al infierno y son llevadas a este lugar. La próxima lección veremos cómo el aporte de la geología, la antropología y tantas otras ciencias nos demuestran que el infierno está en el centro de la tierra. Por ahora veremos, hermanos, como dice la Escritura, sencillamente, hermanos, que este lugar es un lugar de castigo. Este lugar, hermano, es el estado de los muertos separados para siempre de la gracia de Dios. En el Seol los muertos entraban sin salvación y agonía eterna. La Biblia demuestra que Jesucristo es el único camino, pero que hay dos destinos para los hombres. Los griegos daban razón de ser el lugar donde los espíritus, una vez despojados de sus cuerpos, partían. Los hebreos entendían que el Seol era justo castigo para los malos. Y la pregunta es, pastor, si los malos partían al infierno, ¿dónde quedaban los justos al morir? ¿Qué pasaba con los buenos cuando morían? En el Antiguo Testamento, según la enseñanza de Jesús, dice, hermanos, que en el mismo Seol o infierno habían dos lugares. Estamos hablando del Antiguo Testamento, antes que Jesús muera en la cruz. Dice que en un lugar estaban los muertos separados de la gracia de Dios, y en otro estaban todos los justos que habían muerto, hermanos, y ellos se iban a este lugar denominado el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham estaban todas aquellas personas, profetas, seguidores de Dios, predicadores, anunciadores, gente que temía a Dios, que al morir quedaban ahí. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús vino al mundo, muere y resucita, el seno de Abraham será llevado a la misma presencia de Dios. Y hay una separación absoluta entre vivos y muertos, cosa que veremos también posteriormente. Entonces, hermanos, los hebreos entendían que el Seol era el lugar específico para todos los muertos perversos. El Seol era el lugar, hermanos, donde ellos no querían terminar. Y de ahí es que el mundo hoy en día debe saber, es la Biblia la única o el único libro que habla del infierno. Ninguna otra religión te va a enseñar a ti qué es el infierno, porque no lo conocen ni lo creen, porque no lo aceptan ni lo conocen. Pero la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, tenemos este libro para anunciarlo y predicarlo, y para que el mundo sepa que esto no es un juego. No existe el purgatorio. Es una falsedad de los papas, creados por alguno de ellos para hacerles pensar a los seres humanos que después de un tiempo saldrán para ser perdonados. No existe el purgatorio en la Biblia. Y yo le creo a la Biblia que a un hombre pecador que ahora está en el infierno. Por eso la Escritura debe ser predicada,
Por eso debe ser anunciado el evangelio. La gente tiene que saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que en él cree escapará del infierno. Conclusión: el ser humano, una vez muerto, tiene dos caminos delante de sí. Sin embargo, solo podrá transitar por uno de ellos, siendo su decisión en vida la que determine su destino final. El pecado en las personas es suficiente causal de condenación y juicio. La cruz de Jesucristo fue y será la solución si se arrepiente. No existe otro camino, hermanos. Cuando las personas mueren, inmediatamente la Biblia dice que están bajo juicio. Hebreos 9:27 dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que quiere decir que cuando una persona muere en sus delitos y pecados, inmediatamente es juzgada y es echada al infierno. Inmediatamente su alma se va a ese lugar. Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La diferencia es que el que muere sin Cristo está bajo juicio, pero el que muere en Cristo, hermano, ninguna condenación tiene, porque ya Cristo pagó por su pecado. Digan fuerte amén por eso. Esa es la diferencia. Por eso se predica, por eso, hermano, la importancia, la necesidad de decirle a la gente que Jesucristo es el Salvador y que el infierno no es un chiste, no es un juego, no es mitología, no es un invento. Jesús fue el que más habló del infierno en toda la Biblia, porque Él lo conoce, porque Él lo creó y porque Él sabe del sufrimiento que hay en ese lugar. Hemos comenzado y a lo largo de este mes de septiembre veremos muchísimas más cosas con la ayuda del Señor. Digan fuerte amén. Puestos de pie, que vamos a orar. Gracias, bendito Rey, por este día. Señor, te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Te agradecemos por abrir nuestros ojos, por mostrarnos, Señor, la verdad. Gracias por decirnos que nos amas. No se debe predicar el evangelio para salvación o el infierno para salvación, sino a Jesucristo como el Salvador. La gente no debe salvarse por miedo, por horror, por temor. La gente debe salvarse porque hay un Salvador. Gracias, Jesucristo, por esa cruz. Gracias, Señor, porque tú eres lo que tenemos que mirar. Pero es necesario decirle a la humanidad dónde terminará si rechazan la gracia. Los religiosos, los mentirosos, los falsos, todos ellos terminarán en ese lugar. Pero los redimidos, los perdonados por la sangre del Cordero, alcanzarán misericordia y la vida eterna. Por eso, Señor, te agradecemos en este día, porque Jesús es el Salvador, porque todo aquel que mira al Hijo tiene la vida, porque todo aquel que cree en el Hijo no será condenado. Gracias, Jesús, por darnos una solución. Gracias por mostrarnos, Señor, cuál es tu perfecta voluntad para el hombre. Muchas gracias, Dios, por este pueblo que te ama, te adora y te busca. Muchas gracias por las almas que creen en ti, Señor. Muchas gracias por las vidas que oyen el mensaje del evangelio, lo aceptan, reconocen su pecado, se arrepienten y vuelven su corazón a ti. Muchas gracias, Dios. Si alguien necesita salvación, ahora es cuando. No por miedo, sino porque existe un Salvador. Oren así: Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por pagar por mis pecados. Reconozco mi maldad. Reconozco que soy pecador. Pero vuelvo mi corazón a ti. Te recibo en mi corazón. Acepto que eres mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te buscaré, te serviré y te amaré, Señor. En el nombre de Jesús. Digan un fuerte amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Fuerte, fuerte si es para Jesucristo. Un aplauso de gratitud al Señor. Muchas gracias. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número:
Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.